Hola, muy buenas, soy Juan Gabriel de la Torre y voy a hablar de los pasos que he seguido para realizar mi instalación fotovoltaica. Eh, Como podemos ver, lo primero que hemos hecho ha sido un estudio del consumo. Lo siguiente, hemos visto los trámites administrativos necesarios, hemos estudiado las ayudas administrativas, hemos elegido los elementos de la instalación, hemos realizado los cálculos y por último el presupuesto final. En el estudio del consumo hemos utilizado una página llamada autoconsumoaldetalle.es para tener una ligera idea de cómo podría ser nuestra instalación fotovoltaica. También hemos hecho un estudio de los receptores de la vivienda que, por suerte o mala suerte, hemos ido cambiando a lo largo de estos últimos años, por lo que solo tendríamos que cambiar, por ejemplo, la secadora, que es de grado B, por una de grado A+ o superior, o también podríamos cambiar la vitroeléctrica por una vitrocerámica de gas natural. El alumbrado es LED, por lo que no haría falta cambiarlo. Hemos realizado el estudio de tarifas de diferentes suministradoras y por discriminación horaria hemos estudiado Iberdrola, Endesa y Naturgy, que podemos ver que Iberdrola nos proporciona horas promocionales en las 4 estaciones del año, en cambio Endesa y Naturgy solo en 2. Y por precio por excedentes, podemos ver que Iberdrola nos paga un poquito más, aunque no es mucha la diferencia, pero gracias a la discriminación horaria y el precio por excedente podríamos elegir Iberdrola como empresa suministradora. Los trámites administrativos, pues tenemos aquí una memoria fotovoltaica que hay que rellenar, que en este caso es muy sencillita porque es bastante intuitiva, la verdad. Simplemente hay que ir rellenando las características de la generación generales de la instalación. Luego el módulo fotovoltaico que hemos elegido, ponemos los datos del módulo fotovoltaico, lo mismo con el inversor que hemos elegido. Los conductores, pues tenemos la parte, como podemos ver, de corriente continua y corriente alterna, que hemos elegido dos conductores diferentes con secciones diferentes. Lo mismo con la canalización, dependiendo de la parte de corriente continua y corriente alterna, son diferentes. Y por último también tenemos las protecciones. Bueno, y por último, abajo del todo tenemos una memoria descriptiva, que es un pequeño resumen un pequeño resumen por escrito de nuestra instalación fotovoltaica. Luego también tenemos una memoria técnica de diseño que, como podemos comprobar, no tenemos que rellenar casi nada, salvo cuando llegamos aquí. Tenemos aquí en esta parte de la memoria técnica de diseño otras instalaciones y tenemos las líneas de fotovoltaicas de líneas de corriente continua y de corriente alterna. Simplemente sería rellenarlo. Si seguimos bajando, tenemos la misma memoria descriptiva que antes teníamos en la memoria fotovoltaica y que es lo mismo, que es un ligero resumen por escrito de nuestra instalación fotovoltaica. Volvemos al documento y también hemos visto que hay que estudiar las ayudas administrativas, ya que son programas regionales, nacionales o comunitarios que nos ayudan a financiar estos proyectos energéticos. Hay diferentes tipos de subvenciones, las comunitarias y las municipales. Como podemos ver, como estamos en la Comunidad de Madrid, pues nosotros nos centramos simplemente en la Comunidad de Madrid y las subvenciones que podemos obtener son la bonificación del IBI, la bonificación del CIO y la deducción del IRPF. Y también tenemos unas ayudas autonómicas. Bueno, aquí tenemos más detalladamente la bonificación del IBI y las ayudas para el CIO. Aquí también podemos leer que las ayudas comunitarias ofrecen para una instalación de placas solares son del 30% sobre un máximo de 15.000 euros subvencionables. Bueno, aquí tenemos la página web donde se ha sacado esta información. Los elementos de la instalación. Bueno, pues aquí simplemente hemos hecho elección de los elementos de nuestra instalación, como pueden ser los paneles, que aquí tenemos la gráfica de los datos de nuestro panel en sí. Luego también podemos ver que hemos elegido un inversor, que en nuestro caso es el primero de todos, el
uno mini X1-07, que podemos ver que es el primero de todos, porque no nos hacía falta mucho más por la potencia que vamos a utilizar y que estamos generando. Luego también tenemos dos tipos de cables diferentes. Tenemos el cable Prism, que va a ser para la parte de corriente continua. Y luego también tenemos el cable Afumex Class 450-750 voltios, que es un H07Z1K de alta seguridad, que utilizaremos en tubo corrugado dentro de la parte de corriente alterna. En la parte de corriente continua utilizaremos una canaleta protectora. Los cálculos de la instalación. Bueno, hemos realizado la media del consumo mensual y luego conseguimos lo que consumimos por hora al día, y lo aumentamos un 20% para prevenir en los meses de invierno que a lo mejor, ya sea por que en el sol no haya tanto sol y demás, pues así aseguramos de poder tener energía para que nos proporcione a nuestra instalación. Luego hemos utilizado el PVIGS, que es una página web donde nosotros ponemos nuestros datos y nos dice la inclinación de nuestros paneles fotovoltaicos. En este caso nos recomienda una inclinación de 36 grados con dirección al sur. Aparte, una vez realizado estos cálculos, sobre todo que es el cálculo que tenemos en media diario, pues tenemos que realizar el cálculo del lado de corriente continua. Para esto simplemente cogeremos las características de los paneles fotovoltaicos y tendremos que realizar los cálculos por intensidad máxima admisible y los cálculos de sección por caída de tensión. Prevalecerá el que mayor sección nos proporcione y utilizaremos esa sección para realizar la instalación. En este caso podemos ver que cogeremos los 6 milímetros con el cable tipo Prism. Luego tenemos los cálculos del lado de corriente alterna, que seguiremos exactamente lo mismo. Características del inversor en este caso, ya que partimos del inversor al cuadro que tenemos en nuestra instalación. Y lo mismo, pues cálculo por intensidad máxima admisible, cálculo por caída de tensión, y también hemos realizado el cálculo de sección por cortocircuito. Una vez realizado todos estos cálculos, con el cable que ya hemos elegido, que hemos dicho que era un H07Z1K, pues simplemente cogemos la sección de 1,5, que es válida por el criterio de cortocircuito, y será la sección que nosotros instalaremos. Este es el presupuesto de la instalación, que simplemente pues vemos el módulo, el inversor, los cables, la canaleta, el tubo y demás, y nos sale un precio total de 910 euros prácticamente, sin mano de obra, ya que sería yo el que estuviese realizando la instalación. El vídeo lo estoy realizando ahora mismo. Y por último, el esquema unifilar. Pues aquí podemos ver el esquema unifilar, que es una manera simplificada de todo lo que acabamos de hacer y ver de la instalación, pues plasmarlo muy sencillito en una hoja, donde se ve pues todos los datos necesarios para realizar la instalación fotovoltaica. Podemos ver los paneles, los tipos de cables, las protecciones, el inversor y demás. Bueno, pues ya habríamos explicado todos los pasos a seguir de nuestra instalación fotovoltaica. Muchas gracias por escuchar y adiós.